nos metemos de vuelta aquí en el devenir de lo proyectado para este Enredando, que cada 15 días por lo menos nos damos el lujo de que esté Lea Ross aquí para hacernos algún tipo de orientación en su columna política. A veces proyectamos un poco la semana, pero también ahí recién caíamos cuenta de los 6 meses clavaditos de gobierno de Javier Milei. Parecieron 3 décadas, pero no, solo fueron 6 meses, Lea. No sé cómo está tu cuerpo. Está por llegar la torta de los 6 meses con las 6 velitas. Y bueno, y nada, queríamos, viste que se hace un balance siempre a esta cantidad de días. Y dijimos, bueno, nada mejor que venga Lea Ross y nos haga ese balance de los 6 meses de la gestión, no sé cómo se podría decir, del señor Javier Milei. Es balance, resaltamos un par de cosas. ¿Cómo se te pinta hoy pensar este 10? Del 10 de diciembre de 2023 a 10 de junio de 2024. Mira, en estos momentos, justo que son 6 meses de Javier Milei, se engancha con, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en Europa, ¿no? Las elecciones del Parlamento Europeo, donde es noticia en todos los países del mundo prácticamente del avance de expresiones más de derechas extremas, más apegados a miradas de desprecio a la Unión Europea, sobre todo, y que ha generado crisis, ya está generando crisis en algunos países europeos. Ya de por sí, por ejemplo, acaba de renunciar el primer ministro de Bélgica. Francia anunció que va a adelantar las elecciones, o sea, con eso ya genera consecuencias impredecibles. Y cuando uno revisa, por ejemplo, las redes sociales en Argentina sobre qué lectura argenta se pretende instalar, vemos que hay un discurso que se hacen desde de esos batallones tuiteros que siguen a Milei de decir, esto se logró gracias a Javier Milei. Ajá. Y uno se pregunta, ¿y por qué Javier Milei? ¿El disparador de lo que está sucediendo en Europa? Es lo que se pretende instalar de parte de los seguidores, ponele comandados por Santiago Caputo, que es esa tercera pata de poder que hay en el actual gobierno, junto con Karina Milei. Es un precedente, básicamente, eso no se puede negar, digamos, un precedente de algo que no había pasado, digamos, también, ¿no? O sea, acá al menos en Latinoamérica a este nivel, digo, no sé. Claro, pero sí se ha visto a Javier Milei, por ejemplo, con Giorgia Meloni en Italia, que podemos decir que le fue bien, pero el que ha tenido mayor presencia Milei fue en España, me parece, de la mano de Vox, que como se ha pronosticado a Vox no le fue así tan exorbitante, digamos, tiene un cómodo tercer lugar todavía, claro. Y si bien muchas encuestas la han pifiado en varios países sobre qué iba a ocurrir, acá sí España fue la más aburrida, si se quiere, porque se predijo lo que y estuvo polarizado entre los dos principales partidos, el partido de Pedro Sánchez y por el otro lado el partido derechista del Partido Popular. Pero es un partido que, por ejemplo, se solidarizó con Pedro Sánchez cuando Milei acusó a la esposa de corrupta. Un ex socio de Milei, que es Carlos Malatón, que tiene ciudadanía en España, planteaba que, por un lado, él es adherente al Partido Popular, pero él comenta que le llegó, y tiene ciudadanía en España, Malatón, pero él le llegó la información de que aparentemente la comunidad judía de España habría votado o tuvo preferencia con Vox, porque uno de los referentes de Vox se sacó una foto con Benjamín Netanyahu, lo cual para él es algo catastrófico porque considera que Vox es una continuación del falangismo antisemita. Claro. Pero me llamó la atención esa publicación de Malatón, y esto no lo dice Malatón, porque decir, pero entonces para Vox de mínima garpó más una foto con Benjamín Netanyahu que con Javier Milei. Lo que quiero decir con esto es que en estos momentos de cierre, con todo este tema del famoso algoritmo de Irigoyen, no descartemos que Milei estaría como atrapado en una nube donde siente que él ha tenido un rol preponderante en todo esto, claro. A pesar de que cuando uno ve los discursos de los ganadores, en ningún momento mencionan a Milei, digamos. Gracias. Mencionan a sus pares. Claro, no sé, mencionan a sus propios pares europeos. Y no me quiero olvidar de Javi, que nos dio una mano bárbara. No lo mencionan. O sea, Milei tiene buena relación con Pascal, por ejemplo, el referente de Vox, y hasta donde yo sé, Pascal no ha mencionado a Meloni y a tantos otros, pero no mencionó al Javo. Entonces, bueno, hay una entonces tenemos ahí ese planteo, porque todo esto que estamos viviendo, que en síntesis podemos decir que es una gestión que es un dirigente donde está demasiado pegado a una mirada curiosamente internacionalista.
lo que uno contempla en esta privatización de activos públicos, con el afán de que Milei pueda sacarse fotos con referentes internacionales, es porque es un proyecto con una gestión bastante atado con alambres, pero que evidentemente es un dirigente que no tiene interés en la rosca política, no tiene interés en el diálogo con distintos sectores locales al que los tilda de liliputenses, sino que tiene un afán más mundial, digamos. Claro. Su agenda pasa por el otro lado. Pero también, además de por ahí no interesarle lo local, habría que decir también que en estos 6 meses, si hacemos balances, mi abuela diría no tiene uñas de guitarrero, no le da tampoco, porque tienen que estos 6 meses nos depositan o nos dejan en la estación de cambio de jefe de gabinete para ocuparse de la política local, porque han demostrado que no tienen armas para hacerlo. Lo que pasa es que hay la filosofía de Milei bastante inédita a nivel mundial de este tema del anarcocapitalismo, que a su vez tiene que dialogar con otros pensamientos de derecha que no comulga, como es el caso de Caputo, por ejemplo. Uno ve que le tira flores todo el tiempo a Caputo, que dice que es rockstar, etcétera. Pero eso es porque todos los pensamientos económicos están de acuerdo que la economía también tiene que ver con expectativas. Es decir, uno invierte en algo en base a qué expectativas voy a tener, y para eso tenés que armar un ambiente que genere expectativas. Hay que venderla. Y si vos sos presidente, de mínima tenés que llevarte bien con el ministro de Economía. Por eso toda esa cosa de Milei de hablar todo el tiempo maravillas del Toto Caputo o tildarlo de rockstar. Pero en definitiva, para Milei el rol de Argentina, porque, a ver, es cierto, para él la Argentina son liliputenses, pero te tocó ser el presidente de Argentina, es decir, después no querés ser más presidente. También tengamos en cuenta una cosa, él no tiene un afán de tener un crecimiento en la política argentina, tipo Macri, por ejemplo. ¿Pero no va por la reelección, decís? No, puede ir por la reelección, pero después de ser presidente no quiere saber más nada. O sea, él quiere vivir en un campo con sus perritos, sus 4 o 5 perritos, vaya uno a saber cuántos tiene. Con su hermana. Sí, con su hermana. Y de ahí, bueno, ser una especie de profeta del nuevo mundo que se vendría, como un referente máximo de alguien que pueda traer ciertas palabras sagradas que permitan expandir la libertad en el mundo. Con lo cual es un cargo menor para él pretender quedarse en la política, en la rosca política argentina. Para Milei, la Argentina en realidad el rol que tiene es consciente de que hay muchos recursos activos naturales, que comprende que para él eso debe ser destinado precisamente a los países que puedan empujar la expansión de los ideales de un occidente apegado a la propiedad privada, a la libertad. Considera que hay un peligro en el mundo de la expansión de ciertos pensamientos que van contrarios a Occidente. Entonces todo lo que es la pampa húmeda, todo lo que es la minería y todo lo que es energía debe ser destinado principalmente a esos países que puedan empujar, si se puede, a esos países europeos en ascenso, digamos. Entonces implica todo esto que estamos viendo en la discusión del Congreso con la ley Bondi Zombie, la reforma fiscal, de generar esos ambientes, esas expectativas en un país que te garantice, puedes venir para acá. Básicamente la ley de bases apunta a eso, digamos, es las inversiones más pesadas, poderosas del mundo, que vengan a invertir con total libertad, que puedan llevarse todos los dólares que quieran, porque total la cuestión local termina siendo mínima. Y de ahí en la franja temporal de unos 30 años, esperar que esos dólares que van a venir, permitir un cierto derrame muy lento, que puedan llegar a convertir a la Argentina en una potencia mundial como habría sido en la Argentina de 1880, ¿no? Pensando que era una Argentina gobernada con una cierta mirada liberal, en particular de los sectores de la oligarquía, y que por ende Argentina podría de acá a unas 3 décadas también convertirse en un referente de la libertad. Pero bueno, por sus condiciones naturales... Mucho tiempo, Lea, 30 años. Bueno, lo dijo el propio Milei. Entonces, lo que plantea Milei es, yo como presidente, que soy el topo, solamente me voy a dedicar a eso, a generar buenas expectativas, que el paso número 1 es que todo esté equilibrado, que los números estén, que no haya déficit fiscal, que no haya emisión monetaria, que quede todo ordenadito,
Y ahí sí van a venir los empresarios a invertir. Y eso solo lo puedo lograr, primero, llegar a un déficit fiscal cero con el cierre de año. Entonces necesito gente que pueda manejar los números. De ahí que convoca al Toto Caputo. Y el Toto Caputo durará lo que dure. Completará el año con un déficit fiscal cero supuestamente. Y de ahí quizás cambie de ministro. Puede ser un ministro que se esté apegado, por ejemplo, a la dolarización. Claro. ¿Lo escuchamos un poquito al Kia con sus declaraciones espantosas de la semana pasada? Bueno, a ver. ¿Quieren un poquito? Dale. A ver. Esperen que mato cortina, así escuchamos mejor. Estoy alertando, es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, Schwarzenegger es libertario. Amo ser el tope dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. Of all of the things that's getting under your skin, why the criticism of your dogs? Porque saben que son mis seres más queridos y son tan sucios, tan bajos y tan miserables que se meten con mi vida privada, algo que no deberían hacer, y llegan al límite de meterse con mis perros. Me gusta la periodista que se ríe en un momento, ¿no? Porque no aguanta. Sí, no aguanta. En una pensó que estaba jodiendo. Claro, dice, me está cachando este chabón. Dice, no hay manera de... Pero está muy resumido todo el locor Milei acá, ¿no? Porque mete todo. Y nos quedó afuera esa parte en la que habla con ese ejemplo de las comparaciones. Y yo tengo un Lamborghini, pero otro tiene 14 Lamborghinis. Se va perdiendo en su nube de pedo, que por suerte hace rato no le hace decir alguna cosa gravísima. Como te acuerdas que en campaña se le escapaban lo de los niños invaselinados, pero para mí está al mismo nivel con la declamación que hace sobre estar desde adentro rompiendo todo, algo que había anunciado también. Sí. Bueno, hay varios puntos. Eso de comparar al Estado, por ejemplo, con un violador de menores. Sí. Es muy curioso cómo ciertos sectores de derecha hablan de la cuestión de la pedofilia, que consideran que las corrientes progresistas forjan sectas secretas donde secuestran y violan a menores de edad y todo eso. De hecho, cuando yo comento esto de que los sectores adherentes a Milei tratan de instalar en Twitter esta idea de que fue gracias a Milei que se logró estos avances en Europa, aparece una contraparte, de repente, un hashtag que dice Milei pedófilo. Claro. Yo me abrigo y ¿por qué pedófilo? ¿Qué es esto? Y resulta que se estuvo difundiendo, a la hora de contrarrestar eso, un comentario de otro pensamiento ultraderecha, que es el de Santiago Cuneo, donde asevera nuevamente que Milei también estaría ligado a supuestas redes de trata de pedofilia, que va a presentar una denuncia, etcétera. Lea, tiran bomba, hay data. Dice que va a presentar una denuncia, lo cual le dio credibilidad supuesta a Santiago Cuneo, que dicho sea de paso lo dijo en su canal de streaming mientras estaba comiendo nueces, no sé qué estaba comiendo, pero en una imagen bastante curiosa. Es raro Cuneo igual, como no sé. No, hay que tomarlo, no sé cómo lo tomo cuando hay que tomarlo con mil claro. Lo que ocurre también, tenemos en cuenta una cosa, un tema de las derechas es en ver cómo demonios se pueden congeniar, porque, y ahí tienen el rol de los intelectuales orgánicos, porque cuando uno ve quiénes son las ultraderechas europeas que han tenido avances en el Parlamento, son pensamientos nacionalistas en realidad. Es decir, lo que leen estos mandatarios, o mejor dicho dirigentes, perdón, con una enorme carga de xenofobia, porque ahí la migración ha jugado un rol preponderante, ven que la Unión Europea legitima ciertos momentos, como es este de los movimientos migratorios, que quitan identidades nacionales en los países. Con lo cual
emergen discursos que apuntan a preservar a los estados, no a destruirlos. Entonces uno se pregunta, ¿y entonces por qué los seguidores de Milei deben estar festejando el ascenso de esas derechas y es todo lo contrario a lo que pregona Milei? Bueno, cuando uno ve el Twitter de Milei, ya no de los seguidores, del propio Milei, para que tenga una cierta coherencia, publicó un texto diciendo: lo bueno de esto es que le pone un freno a la Agenda 2030, que son como, bueno, una batería de propuestas de las Naciones Unidas que tiene que ver sobre empezar a preocuparnos por el cambio climático, la desigualdad social, la salud reproductiva. Y bueno, para algunos sectores de derecha nacionalistas ven que eso es una intervención de pensamientos globalistas, claro, que quitan la identidad propia de los proyectos nacionales, como es la preservación de las familias, la propiedad privada o la cuestión religiosa, claro, si se quiere. Iba a decir eso, justo la cuestión. Y Milei lo engancha con esto, con que es una intervención de estados o organismos ligados a determinados estados en la propia vida de las personas. Entonces, bueno, esa sería como la clave que trataría, por ejemplo, tratar de enganchar. Lo que también tiene, a nivel local, tiene estas cuestiones con Victoria Villarroel, que son derechas contrapuestas. Claro. La de Villarroel es un poco más normal, digamos. Claro, el anarcocapitalismo es un pensamiento muy nuevo, se creó más o menos en los años 70, 80 en Nueva York, por parte de Murray Rothbard, y uno de los libros que escribió Murray Rothbard, que se llama El Manifiesto Libertario, en obvia contraposición al Manifiesto Comunista, Murray Rothbard dice que si ustedes me dan a elegir, yo banco a las organizaciones guerrilleras antes que a las Fuerzas Armadas y el Ejército. Dice, por varias razones. Primero, porque si vos sos guerrillero es por voluntad propia. El Estado no te obliga a hacer la colimba ni nada, lo haces por voluntad propia. Y segundo, porque las organizaciones guerrilleras no los bancan por impuestos. El ejército sí lo banca con impuestos. Y es curioso eso, lo lee y Villarroel llega a leer eso y nada, es como... Se le ponen los pelos de punta. Claro. Entonces, bueno, en la actualidad evidentemente hay una tensión impersonal ya entre Milei y Villarroel. Que viene creciendo, me parece. Que viene creciendo, indudablemente. ¿No? Entre el comentario de Villarroel que le dice jamoncito, que es una palabra bastante... habla un poco sobre, incluso también de la cuestión del cuerpo en sí, digamos. Como se sabe, Milei se preocupa mucho por cómo se ve a nivel fotográfico, insistiendo en que le hagan Photoshop para quitarle la papada, etcétera. Y hablar de jamoncito es algo que duele. Y según comenta uno de los periodistas que está muy apegado a Milei, Luis Majul, ya le dice algo así como bicho raro, bicho cruel, una cosa así a Villarroel. Bicho cruel, mirá vos. Bueno, que incluso hemos relatado en esta misma columna también en nuestras charlas sobre la tensión que había incluso antes de la asunción, cuando se definían los gabinetes, las carteras, cuando estuvo en disputa entre Villarroel y Milei o sus facciones, quién iba a asumir el cargo o quién iba a decidir el tema del Ministerio de Seguridad y Defensa, y bueno, también la mismísima presentación de su partido unos días antes de la asunción del 10 de diciembre. Allá hace 6 meses, que parece un montón, pero Villarroel presentó su partido unos días antes de... o sea, el partido con el que ella entraba a la Alianza de la Libertad Avanza, ¿no? Una promesa incumplida, me parece ahí, ¿no? De campaña, que como que le habían prometido algo a Villarroel que después no se lo dieron, digamos, ¿no? No sé si fue de palabra o qué, pero como que... Sí, a la hora de los acuerdos con el PRO, quedó debilitada, claro, Villarroel, pero igual también me parece que se le demostró fuerza o músculo de no vas a elegir esto vos, no va a quedar en tu mano. Poniéndose, como dice Lea, también a estas facciones bien distintas, que por más que sean de derecha piensan muy distinto económicamente, políticamente, claro, y todo, y claramente Villarroel está con el partido militar tiene detrás. Sí, por eso, ahí tenemos la duda sobre, o mejor dicho, las distintas interpretaciones dentro del propio gobierno, por ejemplo, con la ley bases, con la ley RIG, con el capítulo del RIG. La ley de bases actual, después de que tuvieron que sacarle muchísimos artículos, quedó como una ley zombie, en donde ahora la mitad de los artículos lo conforma el capítulo de energía y el capítulo del RIGI, que los dos apuntan a beneficiar actividades extractivistas. Por el lado del mileísmo, lo que acabo de explicar, porque consideran que lo primordial para Argentina es regalar. El primer proyecto
el primer anteproyecto de la ley de bases tenía un artículo dentro del RIGI que decía: en tal anexo, estas son la lista de actividades que solamente pueden adherirse al RIGI. Bueno, el anexo tal, a ver cuál era el anexo. El anexo decía agricultura, energía, minería, todo lo que es tecnología de conocimiento, etcétera. No aparecía industrias. Ajá. Industria no aparecía, y obviamente todos los sectores se agarraron: ¿cómo que no industria? ¿Vos me estás hablando en serio? Y bueno, tuvieron que sacar ese artículo y el anexo, pero quedó como diciendo: no, ya está, es obvio que esto apunta solamente a las actividades primarias. Entonces, por ahí viene por ese lado. Por el lado más nacionalismo de Villarruel o quizás más pragmáticos del peronismo de Guillermo Francos, diciendo: mirá, qué sé yo, depende cómo lo manejes. O sea, no necesariamente tenemos que pensarlo de ese modo, que sea todo un saqueo al extremo. Si lo manejamos bien puede generarle algo a los países, qué sé yo. Pero bueno, tienen esos choques que implica esa discusión. Hoy en día la discusión del RIGI ha llegado a un punto tal que la palabra extractivismo ha quedado en la agenda pública. Claro. La he escuchado hablar a Cristina Fernández de Kirchner, a Elisa Carrió y hasta analistas del mercado financiero a la hora de ver los puntos flojos que tiene el RIGI, por ejemplo. No, esto es más extractivismo y eso no genera... Quizás no te lo enfoquen tanto en las cuestiones ambientales, pero sí en la poca generación de empleo público. Que no deja nada para el país. Que no le genera oportunidades a los proveedores locales, que habilita que pueda llevarse los dólares que genera para sí mismo. La cantidad de años que queda comprometido el enlace, la obligación o incluso la entrega, ¿no? Son 30 años. Que duren 30 años donde no puede haber ninguna otra ley que los perjudique, que si llega a haber un quilombo judicial, por ejemplo una contaminación o lo que sea, que se resuelva en el CIADI, y si es en el CIADI vamos a perder, siempre es así. El CIADI, aclaremos, es algo internacional. Claro, un organismo, o sea, si hay un conflicto entre una empresa extranjera y un país, hay que definir qué organismo internacional va a tener que lidiar, digamos. Y lo que dice el proyecto es que se puede elegir el CIADI, y si vamos al CIADI perdemos. Argentina siempre pierde. Entonces, bueno, es algo así como atado con alambres, bueno, en una economía que pero aún así tiene apoyo, Milei, digamos. Hoy en día la sociedad está 50-50, gente que lo banca, gente que no diría que es lo mismo que la grieta que se vivió a nivel televisivo entre kirchnerismo y antikirchnerismo, sino que es un poco más elástico, por ser algo más novedoso. Vos tenés sectores que deciden bancar a Milei de acá a unos 6 meses, y otro más reducido diciendo lo vamos a aguantar de acá a un año, por ejemplo. Ya estamos en junio, ¿no? 6 meses de gestión de Milei, entonces creo que parte de las sociedades se está como revisando a sí mismo. Lo que pasa es que tiene 2 puntos de apoyo muy fuertes Milei. Por un lado... No. En general, en la sociedad en sí. Una tiene que ver con el hecho de que Milei fue claro sobre cuál fue su lectura de por qué estamos mal y cuál era la solución que había que dar. Bueno, el problema es la inflación y que el problema era la emisión monetaria. Bueno, sacó la emisión monetaria y la inflación va bajando de a poco. Está el tema de que la inflación hoy en día y la desaceleración implica que se está desacelerando en los bienes, pero todavía falta la cuestión de los servicios. Si bien hubo tarifazos, esos no son todos los tarifazos en su plenitud. Todavía están los subsidios que hasta el momento no los ha quitado Caputo, porque si los quita de prepo se le va a desbalancear las cuentas, los numeritos del Excel. Pero recordemos que es un gobierno muy fiscalista, solo le importan los números del Excel. Y entonces, bueno, está postergando los tarifazos, que de todas maneras ya anunciaron que van a venir algunos tarifazos de luz y gas. Gas y luz. Y tengamos en cuenta que siempre ha sido el tema de energía. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner dijo: tenemos que revisar lo que hemos hecho en 2 temas. Uno, deuda externa, el gran tema argentino de estos 40 años de democracia, pero el otro, la energía. La gran crisis que hubo en el gobierno anterior interno entre el Frente del Todos tenía que ver, se agudizó con la renegociación de la deuda del FMI, pero también fue por la energía. Claro.
Martín Guzmán, el ministro de Economía, que también era fiscalista, quería sacar los subsidios de energía. Pero ¿qué pasa? Funcionarios de la cámpora, del cristinismo, decía, no, tengamos una lectura sudamericana. Miremos lo que pasó en América del Sur. Cuando vos aumentabas las tarifas de luz y gas en algunos países, la clase media se te rebelaba en las calles. Si vos ves en los últimos años lo que pasaba en algunos países vecinos, ocurría eso. Con lo cual la lectura es, ya tenemos tensiones con la clase media, imagínate que es darle tarifazos. No. Claro, aparte ahí se le abre, más allá del Excel, un componente de ponerse en contra mucho votante propio, ¿no? También que la va a sufrir en serio y que puede empezar a torcer, más allá de que ellos reivindican que todo el tiempo se encuentran por la calle con la gente y le dicen, es lo que hay que hacer, la estoy pasando mal, pero dale para adelante, Javier. Claro, el tema que, bueno, si te llegan esos aumentos, que eso también te puede trasladar el precio de los bienes, convengamos, porque si te aumentan luz y gas, vas a tener que aumentar ciertos bienes que vos vendes en tu comercio, por ejemplo, para bancar las tarifas. Entonces, por eso digo que este año, en realidad, las resistencias en Argentina están teniendo un toque más clase mediero. Ahí va. Es decir, es complejo de plantear esto, lo que digo en muchos medios, pero olvidémonos que este año haya revueltas plebeyas de clase bajas. No va a ocurrir eso este año. No va a pasar. ¿Por qué? Porque en todos estos años el que siempre la pasó mal fueron las clases bajas. Siempre. Siempre. Esto tema de que es una lectura certera de parte de Cristina de sacar los subsidios de energía, pero la realidad es que terminó preservando ciertos privilegios, claro, que ha generado que, por ejemplo, haya subsidio de energía a los grandes petroleros que vienen en Puerto Madero, mientras que los vecinos de los barrios populares de la ciudad de Córdoba pagan tarifas mucho más caras. Claro. Entonces, yo lo que veo es que las resistencias hoy en día es una clase media tratando de evitar caer a la línea de pobreza. No quiere llegar a la clase baja. Hoy en día la marcha más grande que hubo estos 6 meses, ¿cuál fue? La de la educación pública. La de la educación. Que principalmente son de clase media. Después, si querés, tenemos lo que ocurrió en la ciudad de Córdoba, que apareció el testimonio del Urruco Andrada, que es el máximo referente de los carreros. Urruco, que se crió en un barrio re pobre de una villa, y de la nada empezó a empujarla desde un carro y hoy día se ha convertido en un referente importante y salió a bancar a los estudiantes universitarios, todo bien, pero no deja de ser clase mediera esas marchas. Y bueno, eso ahí tenemos un tema que por el momento son resistencias de clase media. Bueno, propongo acá una pausita para además aprovecharte que te tenemos así en la mesa para ir conversando, podemos ir desglosando distintas Vamos a seguir miradas. hablando de lo mismo, el mismo Claro. tema. Tenemos a De hecho, señor Olmos que De hecho, Lea mencionó el tema de deuda externa y teníamos pactada Claro. nota ahora a las 11 de la mañana en un ratito nomás con Alejandro Olmos Gaona. Así que, bueno, tengo guardadas preguntas, por eso me guardé algunas preguntas porque yo me imagino que en esa conversación que vamos a tener seguramente va a salir. Por algún supuesto, tema por de- supuesto. Un poco de música, nos vamos con lo pedido por Lea, con Milei se cae. Y también te sumo, pero recontra mil estreno, son 2 temas cortitos, Las manos de Filippi con El Libertario. Así que tenemos radiografía del Libertario y también tenemos a Milei se cae, que ya ha sonado y lo volvemos a poner hasta que suceda, por favor. Gracias, Lea, por este ratito, la seguimos,